Hola, buenas tardes. Hola, bueno chicos, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Eh, bueno, los que no me conocen, mi nombre es Andrés Achela, yo soy el secretario del colegio. Les doy la bienvenida, agradecerles por participar en esta charla, en este curso que vamos a tener el privilegio de poder escuchar hoy con la doctora Fernández, que ahora la voy a presentar. Y bueno, darle la bienvenida, agradecerles, pedirles disculpas en nombre del señor presidente del colegio que hoy se encuentra de viaje y no está presente, así que delegó la tarea en mí. Bueno, como ustedes saben, hoy vamos a hablar, no digo yo, vamos a hablar, estando la doctora Fernández, no, va a hablar la doctora Fernández sobre mediación y negociación y cómo potenciar nuestro trabajo en ese espacio. No sé si alguno veo caras conocidas de que hayan hecho el último curso de mediación, ya a la doctora la van a conocer, la deben conocer, pero bueno, le voy a hacer la presentación formal. La doctora se llama Luciana Fernández, es abogada, mediadora prejudicial, matriculada en el Colegio de Abogados de Azul, es graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2002 y formada en mediación, con el primer centro institucional de mediación del Colegio Escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2004-2005. Es formadora de mediadores de la Fundación Sijuso del año 2009-2010. Es docente y tutora de pasantía del curso básico de formación de mediadores, también de la Fundación Sijuso. Es docente evaluadora para el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es docente universitaria de la materia Resolución Alternativa de Conflicto, Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad FASTA. Es docente de la materia Abordaje de los Conflictos en la Escuela de Policía Local de la provincia de Buenos Aires, contratada por el Ministerio de Justicia de la provincia. Operadora restaurativa, Universidad de San Andrés del año 2019. Es asesora y capacitadora de la Fundación FUNREPAR. Es directora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Azul. Colaboradora en capacitación para mediadores de la provincia de Buenos Aires de la Fundación Sijuso. Como verán, la doctora tiene un amplio currículum en el tema de mediación. Ya la conocemos, ha sido profesora, lo que tuvimos la posibilidad de ver o participar en alguna clase dada por ella, se los recomiendo, es muy bueno. Así que nada, no quiero hacerlo más largo. Doctora Luciana Fernández, le doy la bienvenida, le agradezco en nombre del Colegio de Abogados y de todos los matriculados por participar Ajá. y darnos su tiempo para esto. Y chicos, chicas, quedan con la doctora, cualquier tipo de consulta, ella les va a explicar bien, así que manéjense libremente. Doctora, Bueno, a muchas gracias, disposición. Andrés. No, por favor, saludo grande. Bueno, otro para vos. Bueno, gracias al colegio también y gracias a todos los que se sumaron esta tarde de miércoles a charlar un poco sobre mediación y negociación. Algunas caras conozco, Lorena, te tengo vista, me parece. Nos hemos visto en alguna oportunidad y Viviana creo que también hemos compartido algún encuentro de mediadores, ¿puede ser o estoy equivocada? Sí, ¿no es cierto? Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, si conozco alguno más, disculpe que me estoy, creo que Analía también. Fuiste del curso Analía del Colegio de Dolores, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Bueno, todavía tengo el registro facial. A veces me olvido con los nombres, pero las caras cuando las veo, me acuerdo de haberlas visto antes. Bueno, como les decía Andrés, mi nombre es Luciana, soy mediadora, estoy trabajando para la Fundación ya hace unos años, y bueno, cuando surge este interés de parte del Colegio de Abogados de Dolores, ajustamos un poco una propuesta que habíamos trabajado en mi colegio hace un par de años atrás y que funcionó muy bien, sobre todo porque creemos que el espacio desde el Instituto de Mediación, y bueno, ni hablar por supuesto desde la Fundación Sifuso, el espacio de la mediación es un espacio que necesariamente tenemos que pensar en conjunto con los abogados, que no son mediadores, ¿no? Abogados y abogados mediadores debemos empezar a pensar en qué compartimos y qué valor podemos darle a nuestra función o a nuestro rol,
qué asesoramiento, qué acompañamiento podemos brindarles a nuestros clientes en la participación de ese espacio para que no sea una ventanilla de sellos redondos, ¿sí? Para que no sea una pasada por la mediación, sino que realmente podamos al menos invitar y generar un espacio diferente al proceso judicial. El proceso judicial, el proceso de mediación, tiene miles de diferencias, pero creo que la más importante que tiene el proceso de mediación, la gran oportunidad que tenemos los mediadores, es hacer un espacio a medida de ese conflicto, a medida de las necesidades que traen a esas personas en esa situación de conflicto. Me gustaría saber, veo algunas camaritas apagadas, les pido por favor si está dentro de sus posibilidades prenderlas, así tenemos un intercambio al menos visual. Me gustaría saber si algunos de ustedes son mediadores matriculados en ejercicio o cuántos son abogados solamente. Mi idea, no somos tantos, mi idea es que podamos ir a hacer un ida y vuelta de esta oportunidad de capacitación y de encuentro para que sea útil para los dos, para que yo también me lleve la impresión de cómo ejerce o cómo se ejerce la mediación en el colegio de ustedes, en su departamento judicial, y podamos encontrarnos. Así que si alguno me quiere abrir el micrófono libremente para contarme brevemente si se dedica, si es mediador, si se está dedicando, o qué expectativa trae este encuentro, la verdad es que me viene bárbaro si yo mensuro antes de arrancar por dónde vamos y si es suficiente por donde lo pensé. Yo soy del Departamento Judicial de Dolores, soy de la última camada y sí, ejerzo. ¿Estás He tenido ejerciendo pocas mediaciones, pero ejerzo. bien, Y me bien, llamo buenísimo? Lorena Y se para llama nuestros Lore. compañeros. Gracias, Lore, por romper el hielo. ¿Alguien más que me quiera compartir? Bueno, buenas tardes. Yo soy Buenas Roxana tardes. Piñeiro. Yo soy mediadora del CALS, del Colegio de Lomas de Zamora. Ah, qué bueno. Bueno, Eh, bienvenida. Muchas gracias. Mediadora ahora desde que es prejudicial, desde el principio, Ajá, y desde hace, no sé, ya ahora si fue 97, 98 más o menos, que se hizo una especie de experiencia piloto en el ajá. departamento, y bueno, que en ese momento se hacía familia y demás, y la verdad que, bueno, fue muy fructífero en ese momento. Salía un primer despacho que decía que se les hacía saber que había un centro de mediación, como para invitar a que vengan, y la verdad que en ese Que momento vayan. fue, por lo menos había más cooperación del Poder Judicial que la que hay ahora. Ajá, Eh, sí. Así que bueno, esa es mi, Bien, digamos, mi gracias, experiencia en este Roxana. momento. Y en ejercicio, gracias. Lomas de Zamora, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, 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 del Calce Lomas de perfecto. Zamora. De Calza de Lomas de Zamora, perfecto. Bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Yo Bien, no me acordaba exactamente, pero no te bueno, preocupes, no pasa nada. en estos encuentros hemos conocido a muchísima gente y a veces se despintan un poco los nombres. Te pido Totalmente. disculpas. No, por favor, no. Pero Aparte tengo un bueno, apellido que no me acompaña mucho para que lo individualice. está bien. No, bueno, estoy ejerciendo desde que comenzó la mediación prejudicial obligatoria en Dolores y bueno, la idea, me interesó mucho participar de esta convocatoria. Sobre todo yo soñaba con encontrar matriculados, muchos matriculados, porque advertimos desde hace muchísimo tiempo, desde hace tiempo, que no se toma la mediación como una oportunidad. Entonces me parecía que esta era la ocasión. Pero bueno, como va a quedar grabado Seguiremos por ahí, insistiendo, seguiremos seguiremos insistiendo. trabajando, seguiremos insistiendo y bueno, por lo que se sabe queda grabado, así que esperemos que lo puedan ver muchos. Tal cual. Gracias. No, a vos, por participar. ¿Alguien más me quiere compartir? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos mis colegas. Bueno, yo no soy mediadora, Bien. ejerzo como abogada particular y he tenido hace 4 años aproximadamente que estoy ejerciendo, Ajá. y debido a esto, bueno, van surgiendo algunas mediaciones, creo que cada una es diferente, entonces quería exprimir un Está poquito para buenísimo. Me permite. interiorizarme más.
Me encanta. respecto a ciertas cuestiones que siempre surgen, así que bueno, quería estar presente. Bien, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Magdalena Sestra. Magdalena. Genial, Magdalena. Esa es la idea. Exprimirle, sacarle Bien. el jugo a ese espacio. Muchísimas gracias. No, por favor. Buenas Amelia. tardes a todos. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Hola, ¿se perfecto. escucha? Bien. Perfecto. No, mi nombre es Amelia Olíez, yo soy del Partido de la Costa. Soy Ajá. recién recibida hace un poco más de 2 meses. Bueno, recibí de abogada en Nada. la Universidad de Atlántida. Sí, nada. Nada, entonces digo, junto con una de las chicas que sí está ahora en la charla, que es abogada ya matriculada en el colegio, decimos, bueno, es una buena oportunidad de poder ampliar los conocimientos que la universidad te dio, en nosotros, en el cambio de esta Universidad de Atlántida, en el cambio del plan de estudios, se agregó un taller de mediación. Ajá. Acá, entonces salimos con conocimientos, algo de conocimientos previos, digo, bueno, ya que prontamente me matricularé en el Colegio de Abogados de Dolores, digo, bueno, es una buena oportunidad para ir ampliando un poco más. Genial, genial. Me encantó, Amelia. Me encantó. Además tenés el nombre de mi hija, así que me encantó por dos. Ah, Me lo imaginé que que eras sí, ella. Sí. mira, lo que sí, digamos, empleo mucho lo que es mediación escolar, he estado haciendo Ajá. toda esta semana mediación escolar porque soy directora de secundaria. Uy, qué bueno. Y Qué bueno. sí, y justo ayer y hoy estuvimos trabajando sobre negociación escolar y mediación escolar en las escuelas, que cuando Ajá. hablamos de mediación no solamente hablamos de mediación en lo judicial, sino En- también se puede hablar de diferentes ámbitos. Lógico, es un proceso por eso digo, la mediación en sí misma, si bien la ponemos en la provincia de Buenos Aires con mayor conocimiento, aquellos colegios, como comentaba recién Roxana, que por ahí estaban más cerquitas a la experiencia de Capital Federal, tuvieron un acceso al proceso de mediación mucho antes que el resto de la provincia. Yo que soy del centro de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los colegas de mi departamento judicial se enteran, entre comillas se enteran, no es que no lo conocían, pero se acercan al proceso de mediación y masticando a ver qué va a pasar acá adentro con la llegada de la MPO. Entonces, pero en sí mismo, la mediación como proceso es un proceso que está habilitado en instancias laborales, como decía recién Amelia, en etapas de colegio, o sea, es un proceso, es una práctica conversacional que es tendiente a la resolución de conflictos con una manera no adversarial, de no posicionamiento, y sobre todo en aquellos espacios en donde lo que más requerimos o el objetivo más importante por ahí puede venir de la mano de intentar sostener los vínculos o revinculizarlos, y entonces de esa manera poder no posicionarse genera mayores posibilidades de trabajo empático, digamos, y de trabajo conversacional. Bien. ¿Alguien más quiere? Ahí la leo a Analia que no le están dando Hola, el micrófono. Hola hola, Marcela, buenas ¿cómo te va? tardes, ¿cómo están? Bien, desde acá Bien. de la provincia de Catamarca, les envío un saludo a todas. Igualmente. Bueno, yo soy abogada litigante en Catamarca, acá y también en el departamento de Dolores, así que estoy Ujú. matriculada en los dos y trabajo en los dos lugares. Mira Y qué acá en bien. y acá en la provincia de Catamarca, una de las condiciones sine qua non para iniciar una demanda en los procesos de familia es Ajá, que pasemos por la instancia de mediación, así que ya tengo experiencia sobre, he realizado varias mediaciones en el centro de ajá. mediación que se llama acá Centro de Mediación Judicial. No así, no conozco todavía la provincia de Buenos Aires, me parece una excelente oportunidad para ir conociéndola, ¿no? Así que bueno, les Perfecto. envío un fuerte abrazo. Ay, muchas gracias por sumarte. Qué placer. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Si alguien más quiere compartir, que escuche, si no, si les parece, están de acuerdo, arrancamos. Además de Hola, Analia. buenas Hola, tardes. Sofía. ¿Cómo te ¿Cómo va? están? Bien, yo soy abogada, no soy mediadora, la idea es, bueno, capacitarme, ¿sí? Ujú. Me recibí el año pasado, me matriculé en marzo, y bueno, estamos con esta constante capacitación que uno cuando recién arranca la profesión. Así que la verdad Buenísimo. que me lo vi interesante, lo ofreció el Colegio de Abogados, y uno está todo siempre mirando las nuevas capacitaciones y que se presentan. Así que bueno, Bueno, encantada de estar. buenísimo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Analia ahí comentaba en el chat, decía que no les estaban dando el micrófono y que también se pueden hacer mediaciones voluntarias.
Ahora vamos a conversar sobre ese tema también, qué significa una mediación, qué diferencias tenemos entre las mediaciones voluntarias y las mediaciones prejudiciales o de la MPO que decimos habitualmente, cómo llegan, qué se puede trabajar, qué se puede abordar. Desconozco el reglamento del Colegio de Abogados de Dolores, pero voy a hablar de algunas generalidades. ¿Les parece bien? Bien, genial. Yo voy a empezar compartiendo un PowerPoint que traje, que si después si les interesa, si les sirve, si les resulta de interés, lo comparto, no tengo ningún problema, no tiene ninguna verdad revelada. Y obviamente me habilitan audio cuando quieran hacer algún tipo de comentario, ningún problema, bienvenido siempre. A ver. Un minutito. Ahí estamos. Bueno, ¿por qué el título tiene que ver con esto de potenciar nuestro trabajo en este espacio? Como veníamos compartiendo por ahí con las diferentes miradas o formaciones de cada uno de los que estamos integrando el encuentro de hoy, la realidad es que la mediación es un espacio en el que nosotros nos encontramos obligadamente, necesariamente, con el colega que no es mediador. O, si lo pensamos al revés, el colega abogado se encuentra con un colega abogado que además en ese momento está ocupando un rol de mediador. Y es un espacio que compartimos, y es un espacio en donde es interesante pensarlo, como decía recién Viviana, como una oportunidad de trabajar de una manera diferente el conflicto que trae la parte, ¿sí? O que trae el cliente. Nosotros desde el minuto cero, cuando empezamos con la primer camada de formación de mediadores, el doctor Calvo Soler, que era el director del proyecto a nivel provincia de Buenos Aires, había tratado de implementar, y lamentablemente no lo pudimos efectivizar, una formación que tenía que ver con formar sobre algunos elementos de cómo iba a darse el proceso y cómo podíamos trabajar en ese proceso en forma conjunta, abogados mediadores y jueces, para los jueces y para los abogados que iban a ejercer, digamos, el proceso, iban a ejercer de abogados dentro del proceso direccionado por un abogado mediador. Lamentablemente, no lo pudimos desarrollar o implementar como capacitación, porque a poco tiempo de andar nos dimos cuenta que en muchos casos el proceso se veía frustrado por la falta de oportunidad que se le brindaba, ¿no? Y se veía frustrado porque faltaba como sacarle jugo, sacarle provecho, exprimirlo. No me acuerdo cuál de ustedes dio hoy esa expresión, que me parece muy apropiada. Exprimir el proceso, darle la oportunidad y darle el lugar que el proceso necesita, ¿sí? Nosotros, como abogados, seamos o no mediadores, nos encontramos como en este triunvirato, como en esta mesita de tres patas que se presenta, que es frente a un caso, frente a un conflicto, diría yo, como para hacer más amplia la apreciación, y después la vamos a recortar a la significación del caso, y a la necesidad de la sociedad de buscar una solución o una resolución a ese caso, es donde aparecemos nosotros como profesionales, otorgándole necesariamente la oportunidad de darle un proceso para encauzar ese proceso de resolución o esa búsqueda de resolución, ¿sí? Ya que seamos abogados o abogados mediadores, ese vendría siendo como nuestro arquetipo social, ¿verdad? Si las personas necesitan resolver una situación, se encuentran en un conflicto, en un problema, en una controversia, que todavía no se encuentra judicializada, pero que lo tiene a mal traer y que no lo puede resolver con el otro, necesariamente va a buscar el asesoramiento de un colega, de un abogado, y ahí entramos nosotros como una primera chance, que puede ser, como decía Analia hoy en el chat, que venga a través de un sorteo de mediación, como puede ser que el colega conozca la existencia de una mediación voluntaria, ¿sí? La distinción entre una cosa y la otra tiene que ver con que las mediaciones voluntarias que están previstas dentro del decreto 600, que es el último decreto reglamentario de la Ley Provincial de Mediación, son mediaciones en donde una nómina de mediadores inscritos dentro del Centro de Mediación Profesional Voluntario del colegio, cada uno de los colegios, hoy en día la provincia de Buenos Aires completa, creo que quedan un par, el mío está en mi colegio, estamos trabajando ahora en una reforma de estatuto para ampliar un poco las posibilidades de acción. Tengo conocimiento que el de San Nicolás está atravesando lo mismo, readecuaciones.
difusión, dar a conocer, pero en realidad, digamos, la nómina de los mediadores voluntarios son mediadores de la matrícula del propio colegio, y la gran distinción que tenemos con la MPO es que nosotros podemos someter a proceso de mediación voluntaria la totalidad de las materias. Vieron que voy a salir un poco de la pantalla porque así les veo las caras. Ustedes vieron que nosotros tenemos una restricción o una nómina de materias que no pueden ser mediadas según el artículo 4 de la 13951, y en la nómina, por lo menos hablo del reglamento de mi propio colegio, corrijanme si el de ustedes es diferente. Por ahí, Ana, no sé dónde estás, María, que te perdí. Hola, Alba, ¿cómo te va? De Mar del Plata. ¿La perdí, Analía, o no está? Ah, ahí está, ahí está. Ah, pero no está, está sin micrófono. Está sin micrófono. Bueno, entonces digo, la diferencia entre las MPO y las voluntarias es que nosotros podemos someter a voluntaria una causa en familia, podemos someter a voluntaria una causa laboral, podemos someter a voluntarias cualquier situación, inclusive que pueda llegar a tener un sorteo de MPO, pero la trabajamos en esa instancia. Es un proceso más habilitado dentro de los colegios profesionales. Y esto está reglamentado en el decreto 600, que es el último decreto reglamentario de la ley provincial, y el colegio, seguramente el colegio al que pertenezca, Mar del Plata tiene centro de mediación, bueno, ustedes en Dolores también, nosotros en Azul, el interior siempre va como un poquito más pasos lentos, pero todos los colegios hoy de la provincia están brindando la posibilidad de mediar voluntariamente. La diferencia con la MPO, más allá de que los mediadores podemos ser los mismos, es que lógicamente estamos sujetos a otro tipo de proceso, a la normativa vigente, a la ley, a la instrumentación de todo el proceso a través del sistema mediare, que es el sistema que en el cual los mediadores reportamos cómo va avanzando ese proceso, desde que somos sorteados hasta su finalización, y por otro lado que los procesos realizados en la mediación prejudicial obligatoria, es decir, en la MPO, una vez cerrados, tienen un plazo para iniciarse judicialmente, que actualmente son 120 días, ¿sí? Entonces, esas serían como la gran diferencia, pero en sí mismo, la dinámica del proceso es la misma, porque los mediadores que mediamos en la MPO son los mediadores que mediamos las causas que ingresan a los centros de mediación voluntaria, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Roxana. No, simplemente quería acotar una cosita, que, digamos, Sí, para aquellos que no son mediadores, que la diferencia también puntual que tenemos, y quizás es el escollo a veces, a mí me pasa con colegas que a veces quieren hacer una voluntaria, pero el problema es que no suple la obligatoria. no, Es claro que decir, no. por eso yo a los colegas que me consultan, le digo, mira, si se hace y hay acuerdo, todo bien, lo homologamos o no lo homologamos, como lo quieren hacer, todo bien, pero no Sí, suple ni corta plazos, ni suple a la no, voluntaria. Entonces, bueno, por lo menos avisarlo, porque hay casos que a veces se están jugando con los tiempos, con exacto, una sí. caducidad o algo, entonces es importante eso. Sí. E Nada más. inclusive es muy cierto lo que dice Roxana, y inclusive puede ser que se frustre y que el proceso de mediación voluntaria no llegue a buen término, y para judicializarlo necesariamente tienen que sortear mediador. Aunque no vayan a hacer nada en esa mediación, tienen que sortear mediador. Y la otra diferencia también es que después eso va a depender de los estatutos o de los reglamentos de los centros de mediación voluntaria. Hablo en particular por el de mi colegio, es que en mi colegio, por ejemplo, se puede elegir el mediador que va a intervenir en esa mediación. Entonces, esa también es una diferencia, la veo en la guía que hace así que evidentemente en el de ustedes también. Esa también es una diferencia a veces que con la MPO, que actualmente estamos solamente a sorteo, no tenemos una elección, no tenemos la posibilidad de elegir al mediador que va a intervenir, sino que va a ser el Augusta el que nos va a traer a ese mediador, ¿sí? Bien, gracias Roxana, buenísimo aporte. Bueno, estábamos acá. Entonces, en ese compendio en el que estamos como sociedad reclamándonos acceder a una solución o en la búsqueda de una solución, y nosotros como profesionales eligiéndole u ofreciéndole el proceso, es importante que incorporemos o que pensemos que la mediación
ya sea que sea un caso mediable por MPO o no, y a través de una mediación voluntaria, es una oportunidad. ¿Por qué elegiríamos una mediación voluntaria en el caso de que no sea un caso mediable, o sea, que no sea necesario el sorteo de mediación? Y yo creo, y después si les parece me comparten algunos de ustedes qué es lo que opinan respecto de esto, pero creo yo que es un espacio en donde podemos ajustar a medida de las necesidades de ese caso, de ese conflicto, la fórmula en la que lo vamos a desarrollar. Es un proceso que nos permite ser más flexibles respecto de las formas y respecto de los tiempos también, y de la manera en que vamos a desarrollar la búsqueda o la construcción de esa solución. Yo he trabajado en mediaciones prejudiciales durante un año, he trabajado en mediaciones en una audiencia o en dos, digamos, a medida de que uno va descubriendo y encontrándose con esa situación de conflicto a resolver, y las partes van acompañando, van consintiendo la construcción de esas etapas y de esa resolución de conflictos, es que lo armamos en función de esas necesidades. La gran distinción que tenemos los mediadores de los abogados, sin perjuicio de que nuestra base de formación es la misma, es que el mediador está preparado para sondear en la construcción de ese conflicto. Conflicto y caso, en muchos casos lo utilizamos como sinónimos, pero la realidad es que son situaciones bien diferentes. El caso jurídico es lo que construimos los abogados cuando escuchamos el relato de nuestro cliente por primera vez, y necesariamente lo debemos tipificar en un reclamo de lo que conocemos dentro de la normativa. Pero el conflicto en sí mismo es mucho más amplio que la tipificación del caso que hacemos. Y en ese conflicto es donde los mediadores vamos a meternos a trabajar para poder empezar a construir una resolución adecuada a esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Soy clara con lo que quiero decir? Digamos, caso y conflicto son diferentes. Entonces, las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar, las preguntas que nosotros vamos a hacer, el espacio que nosotros le vamos a dar, por ejemplo, a las emociones, a las escaladas y a un montón de situaciones que se pueden dar en una mediación, es diferente a la que va a tener ese caso una vez que pase a judicializarse. Por eso es importante darle esta oportunidad, o sacarle jugo a esta oportunidad, porque el análisis y la construcción de ese proceso de resolución que nosotros podemos proponerles atravesar conjuntamente con las partes y con los abogados es bien diferente de lo que se puede desarrollar en un proceso judicial. ¿Sí? Entonces, caso y conflicto, aunque parecería que habláramos de lo mismo, para nosotros, para los mediadores, es bien distinto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ok? Sí. Bien. Esta situación, entonces, es la que nos pone como en esta idea de que los profesionales, los abogados y los abogados mediadores, terminamos siendo, o espero, me gusta a mí graficarlo de esta manera, siendo como un puente entre ese conflicto o ese caso que el sujeto que la parte, que nuestro cliente nos trae a la oficina, al estudio, al WhatsApp o a la llamada telefónica, y la solución, ¿no? La posibilidad de resolverlo, ¿no? Como si fuéramos un puente a través del cual le permitiéramos arribar a esa solución, o al menos así lo grafico yo, digamos, mentalmente me sirve esta simbología. Entonces, en función de eso, creo yo que es importante y que es pertinente además hacernos algunas preguntas para pensarnos cómo intervenimos nosotros ante ese requerimiento que la sociedad deposita en nosotros, ante esa necesidad que la sociedad deposita en nosotros. ¿Dónde está nuestro compromiso social, profesional, si se quiere, para con la sociedad en la que estamos insertos, ¿no? Pensar si la mediación realmente, en ese caso puntual que el cliente me trajo, es un proceso adecuado. Puede ser que sí, puede ser que no, porque como les digo que la mediación es un proceso excelente a mi modo de ver, porque nos permite construir una solución a medida de ese conflicto, la realidad es que la mediación tampoco es una panacea. Y hay conflictos en los cuales la mediación no serviría,
Y esto también hay que decirlo, la mediación no es la solución mágica para cada una de las cosas que llegan al estudio, ¿no? Entonces, primer cosa que hay que preguntarse, a veces la mediación está previa y obligatoria, y sin embargo yo ya sé que en la mediación no voy a mediar nada. Tengo que cumplir con el procedimiento para irme de lleno al proceso judicial. Los abogados mediadores acompañamos adecuadamente ese proceso de nuestro rol. También digo, en el caso de los mediadores que me están acompañando hoy, también preguntamos si estamos realmente potenciando o dándole la posibilidad a los colegas abogados de que potencien su costado profesional de asesoramiento y acompañamiento en ese proceso. Los abogados, cuando estamos trabajando como abogados de parte, acompañamos adecuadamente a los ciudadanos que nos eligen para esa búsqueda de solución. Somos capaces de darnos ese espacio de reflexión, de pensar, este proceso es un proceso que le va a permitir llegar a la solución. Este proceso, tengo que pensar en otra alternativa. ¿Qué cosas pondero yo como abogado al momento de ofrecerle un abanico de soluciones? Tenía una profe en mi formación, cuando me formé como mediadora, mi primera formación fue a través del Colegio de Escribanos, porque en el interior de la provincia no teníamos otra cosa, y una docente escribana decía, si yo lo único que tengo es un martillo como herramienta, todo lo que yo veo son clavos. Y entonces ella, ¿qué quería decirnos con esto que graficaba de esa manera? Que cuando nosotros nos formamos como abogados, si lo único que pensamos, si la única forma o el único recurso que tenemos para ofrecerle al cliente es hacer un proceso judicial, entonces todo lo que voy a ver siempre son cosas que van por el proceso judicial, así no lo sean, pero como es la única herramienta que yo tengo, es lo único que ofrezco, ¿sí? Remo Entelman, que es un profesor que ha estudiado y que escribió, ya está fallecido, Teoría del Conflicto, que es una de las bases de la bibliografía obligatoria en la formación de los mediadores de la provincia de Buenos Aires, también habla de esto, ¿no? Y lo asimila a la intervención de un médico. Si un médico, para poder confirmar lo que está diagnosticando, tiene que hacer una cirugía exploratoria, dice, bueno, lo mismo hacemos a veces los abogados cuando lo único que ofrecemos como respuesta al pedido de solución de parte del cliente que llega a la oficina es una carta documento y un proceso judicial. Entonces, de alguna manera, no es necesario hacer que tengan respuesta a estas preguntas, ni menos a viva voz, pero digo, es importante que nosotros pensemos cuáles son las opciones que analizamos y qué es lo que tenemos en cuenta, porque a veces ofrecemos lo que conocemos, porque en realidad no sabemos o desconocemos qué otras cosas podemos tener en cuenta al momento de escuchar el conflicto del cliente. ¿Qué otras alternativas? ¿En dónde puntúo? ¿En dónde hago foco? ¿Qué filtro cuando estoy escuchando el problema que lo trae a la consulta? Y en función de eso, ¿qué respuestas le puedo dar? ¿Sí? Y entonces las últimas dos que tienen que ver con esta capacitación o con esta charla mejor de hoy, es pues, podemos los abogados y los abogados mediadores potenciar nuestro trabajo en el espacio que la MPO, la mediación previa obligatoria o la mediación voluntaria nos proponen. ¿Sabemos los abogados potenciar este espacio? Un poco la idea del encuentro de hoy tiene que ver con esto, con poder contarles algunos elementos, algunas cuestiones para tener en consideración, para trabajar dentro de la MPO o dentro de la mediación voluntaria, y para que sean como una guía para ayudarnos a pensar cómo articular ese proceso, para potenciar los esfuerzos, tanto lo del mediador en ese trabajo como el propio, y tratar de alguna manera de flexibilizar nuestras miradas sobre las exigencias en las que nos ponemos en un rol o en el otro. ¿Sí? Yo suelo escuchar a menudo, sobre todo cuando soy docente del curso básico de mediación, y uno cuenta como profe herramientas o recursos o situaciones óptimas del desarrollo de una mediación, y escucho, y a ver, los mediadores tenemos una herramienta que es la escucha activa, que es la base de un montón de construcciones que luego devienen de ello en el proceso. Por ejemplo, la generación de confianza, que es tan importante para poder trabajar responsablemente en la construcción de esa resolución de conflictos, y muchas veces escucho
abogados de la matrícula o abogados con intención de formarse como mediadores, ni la mitad de los mediadores hacen eso que vos estás diciendo. ¿Sí? Hay muchos mediadores que no hacen eso. La mayoría de los mediadores no hacen eso. Los mediadores de la provincia no hacen eso que vos decís. Ponen sello, la dejan pasar, y es algo que también los mediadores de la provincia tenemos que asumir, que tal vez en algún momento la situación se puso muy hostil, que en algún momento las resistencias de parte de los colegas, que las hubo y que las sigue habiendo respecto al proceso, nos hicieron poner un poco más ateflonados, digamos, en algunas cuestiones, y en función de eso también pensar qué otras cosas podemos hacer para mejorar ese espacio. No sé si están de acuerdo con esto que opino. O si alguna vez lo han escuchado o lo han pensado. ¿No? En ninguna oportunidad lo han escuchado, lo han pensado. Perdón, Sí, Vivi. sí lo hemos escuchado muchísimas veces, pero acá no se puede resumir en 3 minutos, tampoco voy a tomar demasiado tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre? Muchos abogados que van patrocinando a las partes no permiten que el mediador trabaje. Los argumentos son múltiples, muchas veces porque saben negociar, porque no necesitan el espacio, quieren agilizar, quieren que cerremos, y después esos argumentos son los que utilizan para no pagar. Entonces, si bien esto de que muchos mediadores no actuamos de acuerdo a todas las cosas que debemos hacer, también es un poco, creo, yo lo he visto muchísimas veces a esto, que es lo mismo que siembran. Los letrados siembran eso para luego cosechar ese argumento de decir, mira, en realidad lo arreglamos nosotros, lo tuyo fue nada más que hacer 2 líneas del acta, te di el convenio hecho. Esto se ve todos los días también. Pero bueno, la idea, perdón, yo siempre insisto con mis colegas diciéndoles que con un poquito de humor, que nos dejen ganarnos los honorarios porque algún día alguien los va a pagar y que hay determinadas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y yo digo que un gran porcentaje de las mediaciones comienzan con la frase célebre, cierre, que no, acá no se puede negociar, acá no se puede hacer nada. no se puede hacer nada. Yo digo que un porcentaje altísimo empezó así. Y yo digo, sí, bueno, perfecto, voy a cerrar cuando pueda, déjenme ganarme los honorarios que algún día que la ley me obliga a cumplir con una etapa. Y después y de a poco se va como suavizando la cosa, y muchas veces hemos podido trabajar bien, pero viene por ese lado, me parece también. Claro que sí, viene por ese lado y por eso digo, me parece que lo más importante, yo no podría dar esta charla si no pongo esto sobre la mesa, porque ¿por qué hablamos de la necesidad de potenciar nuestro trabajo en conjunto en ese espacio? Porque muchas veces arrancamos en el -10 que dice Vivi, ¿no? Decir, bueno, cierre porque acá no podemos hacer nada. Entonces, o este asunto yo ya lo charlé con el abogado de la otra parte y es imposible, no vamos a poder trabajar nada, ¿no? Entonces digo, es importante que nosotros tiremos sobre la mesa esa realidad que a diario a veces vivimos los abogados, mediadores, y que lo pensemos desde nuestras múltiples funciones, porque creo que la mayoría de los abogados mediadores que están hoy en esta reunión además ejercen como abogados. Entonces, que lo pensemos, que nos permitamos pensar y flexibilizar esa mirada y pensar en una construcción comprometida de ese espacio y que el encuentro de hoy nos lleve a esa reflexión de cómo podemos potenciar ese trabajo, entendiendo de qué se trata, inclusive con la resistencia que a veces tenemos. Sí, Roxana. No, yo quería comentarles que para mí, hoy por hoy, gran parte de digamos, que la mediación no avance como instituto tiene que ver mucho con lo económico. En primer punto, en el caso de que obviamente yo soy abogada y ejerzo como abogada también, pero me ha pasado en muchas audiencias que venga el colega y que me diga, ¿sabe lo que pasa, doctora? Yo no puedo arreglar esto en esta instancia porque no puedo cobrar los honorarios que tendría que cobrar porque el cliente me va a decir que no trabajé. Entonces, primer cuestión es hacer un clic, tanto letrados como partes, decir, a ver, acá no es
si presenté 10.000 escritos soy bueno y me merezco el honorario, y si no, no. Es ver el trabajo, es ver lo que te ahorré de tiempo, de plata y demás. Entonces me parece que eso va a llevar mucho tiempo. Y la otra cuestión es en el tema de las compañías de seguro, que te dicen, bueno, te lo pateo para adelante, que yo mientras tanto, sobre todo hoy en época inflacionaria, sigo trabajando con tu plata, porque a mí me ha pasado en muchos casos. Me acuerdo de la primera mediación de estas obligatorias, que no me lo olvido más, un chico con un daño en una moto, que lo único que quería, le decía, no, porque vos te golpeaste, no, yo tengo mal la moto, quiero arreglarla para seguir trabajando, y no hubo manera que el abogado, que era uno de estos, sin detrimento de ningún colega, pero de estos que conocemos llamados caranchos, entonces, no, porque vos te golpeaste, no, yo lo que quiero es No arreglar me la moto para golpeé. poder trabajar. Y no se pudo arreglar, y estaba ahí el arreglo, estaba la oferta, Claro. estaba... Entonces me parece que eso es lo que tenemos que quizás va a llevar años, de cambiar y ver, cambiar este paradigma de que tenemos que ya les digo, para mí en muchos casos no tiene ese efecto por un tema económico, nada más. Sí, sí, económico y epistemológico, ¿no? De construcción desde dónde partimos para analizar esos conflictos. Recién escuchando la Amelia, que se acaba de recibir, y decir, bueno, tuvo en su formación, gracias a un cambio de plan de estudio, porque esto también tiene que ver con cómo nos hemos formado los abogados y en función de qué, ella tuvo un taller sobre mediación. O sea, seguramente tuvo 32 prácticas civiles, procesales, civiles y comerciales, pero tuvo un taller de mediación. Lo pondero, lo potencio un montón, pero digo, no estamos todavía en la construcción epistemológica de nuestro desarrollo profesional pensando en una variedad de procesos de resolución de conflictos. No estamos todavía abriéndonos a esa posibilidad. Lógicamente hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo escuela, hay que seguir formateando, reformateando, comprometiéndonos con otras posibilidades, pero la realidad es esa, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos. Bien. Algunas cosas para decir respecto de la MPO, que a veces son preguntas como medio estereotipadas o algunas cuestiones así como para dilucidar en algunos puntos. Yo tomé solo algunas consideraciones pensando solamente en aquellos colegas que nos estén acompañando hoy que no son mediadores, sino que son abogados. Estos procesos se inician, como decíamos hoy, la MPO a través del sorteo, la mediación voluntaria. Ahí mientras las escuchaba leía el chat que Analía estaba en duda si en el colegio estaba la posibilidad de elegir o no, pero bueno, si no, a través de un formulario dentro de los colegios profesionales de la mediación voluntaria. Con el sorteo tenemos la elección de ese mediador que nos da el sistema, si estamos hablando de una mediación prejudicial obligatoria. Tenemos la posibilidad por ley, que está estipulado en la 13951 y también está establecido en el decreto reglamentario 600, de recusar al mediador en caso de que tengamos un mediador con el que hayamos tenido alguna situación. Las causales, sí, lo que no está previsto es para aquellos abogados que no son mediadores, lo detallo un poquito más. No está previsto una recusación sin causa, sino que la recusación tiene que ser con causa y nos remite la ley a las que están establecidas dentro del Código de Procedimientos para los jueces. Y también yo como mediadora, una vez que se me notifica de la mediación, una vez que tomo conocimiento, puedo excusarme. Puedo excusarme con causa con relación a los clientes. A mí me ha pasado de que me han sorteado en ciudades chicas como las nuestras, en la ciudad en la que yo vivo somos 150.000 habitantes. Me ha pasado que me ha sorteado en algún caso y el requirente o el requerido ha sido cliente mío en otro tema, o en una asociación, o en lo que fuere. Mi hermana es abogada, a veces me toca una causa de mi hermana, entonces me excuso. Digamos, hay diferentes razones y también seguramente he recibido alguna recusación, no estoy en conocimiento de ello, pero bueno, algunos seguramente me habrá recusado. Puede haber cierto debate, digamos, en una excusación expresada y puede haber cierto criterio de oposición en esto y en ese caso resolvería el juez que ya se ha sorteado. Como ustedes saben, cuando se sortea una causa para mediación, ya queda radicada con media carátula esa causa en un juzgado.
Entonces, frente a cualquier incumplimiento o alguna situación en ese sentido que tiene que ver con la excusación o con la recusación, entendería ese juez, ¿sí? Otra cuestión también importante tiene que ver con la denuncia de los domicilios. Una vez que yo tomo contacto con el mediador, con la mediadora que ha sido sorteada, debo hacer una declaración jurada de domicilios. El formulario se encuentra o se formula desde el sistema mediare dentro de la plataforma, que actualmente ya está dependiendo del Ministerio de Justicia de la provincia. Y la apreciación que yo hacía de esa declaración jurada, que creo que está más abajo, ahora lo estoy mirando más a ustedes que al PowerPoint, sí, es referida a el domicilio que yo denuncio para la mediación y el domicilio que se denuncia luego en la demanda, la necesidad de coincidencia con esos domicilios, porque en algunas oportunidades hemos intentado la notificación dentro del proceso de mediación prejudicial obligatoria en un domicilio denunciado, tal vez sea frustrado, el abogado no nos aporta un nuevo domicilio y sí aparece un nuevo domicilio al momento de intentar notificar la demanda. Si apareciera un nuevo domicilio al momento de notificar la demanda, lo más probable, por lo menos es criterio dentro de mi departamento judicial, es que la mediación vuelva, o sea, que la causa vuelva a mediación a intentar notificar en ese domicilio. Lo mismo si avanza y en el proceso judicial, cuando se presenta la demanda, la parte denuncia nuevas partes intervinientes en el proceso, ya sea por el fallecimiento del actor o del demandado y aparecen herederos, ya sea porque se cita o se demanda a alguien más y se agregan requirentes o requeridos. En esos casos, habitualmente los juzgados, digo habitualmente porque no es un patrón común, pero habitualmente los jueces mandan nuevamente al proceso de mediación. Sí, Alba, ¿querías hacer algún comentario? ¿Doctora? No. No. Ah, no, porque te vi que te habías desmuteado y pensé que ibas a hacer algún comentario, disculpame. Bueno, si me permite, no he visto Por supuesto. en mi departamento judicial que por fallecimiento del requerido inicial lo suceden sus herederos. No he visto que se reabra la mediación, que el juez envíe a reabrir. En los casos que he tenido yo nunca. Mira, yo tengo acá un juez que sí, que cuando son muy pocos las circunstancias, no es que me pasan todas las mediaciones, claramente, pero tuve intervención con una de las partes, fallece la parte, una vez que ya esté iniciada la demanda, se acredita con declaratoria de herederos la continuidad del proceso, y el juez entendió que era necesario volver a la etapa de mediación porque esos sujetos que ahora iban a intentar, o sea, a continuar la resolución de ese conflicto, no habían participado del proceso. Y vos sabés que justamente fue un elemento muy interesante, porque Claro. era una división de condominio entre hermanos, ¿sí? Requirente y requerido eran hermanos. Entonces, la división de condominios no hubo forma de trabajarla, venía muy conflictiva la situación, y bueno, y el fallecimiento del requirente creo que era, no me estoy acordando bien porque la carátula obviamente era el mismo apellido, y la participación de sus hijos en el proceso, cuando el juez lo manda nuevamente a mediación, tuvimos una chance maravillosa porque ya los hijos no querían heredar el conflicto del papá con el tío. Claro. Había una cuestión vincular ahí muy fuerte, entonces realmente nos permitió reabrir ese proceso y volver a conversar sobre las condiciones y acordar la forma en la que se iba a dividir ese condominio, que no solamente era de propiedad, sino que era complejo porque era un comercio muy importante acá en Tandil, entonces que estaba en explotación, que había empleados, había muchas cosas para resolver atinentes a esa situación. Entonces fue muy valioso volver a trabajarlo en mediación después del fallecimiento de uno de los actores, ¿sí? Es bienvenida otra oportunidad, claro que sí. Claro que sí, es bienvenida otra oportunidad, sí, totalmente, totalmente. Acá nosotros tenemos uno de los 3 jueces de nuestra ciudad, muy pro oportunidades, digamos, dentro del proceso. De hecho, es el que nos está permitiendo, que dejo de compartir que
las sigo viendo, los sigo viendo, inclusive en algunas situaciones me ha pasado y les ha pasado a otros colegas también, a través del centro de mediación, nos ha permitido intervención a pedido de las partes en procesos en donde no hay mediación prejudicial, por ejemplo en sucesiones. Y hay uno de los juzgados de familia también acá en la ciudad que también permite, uno puntualmente, les vi la resolución el otro día a pedido de una de las partes, que como lo que está generando, digamos, la dificultad de la resolución, un proceso de familia creo que es de régimen comunicacional, no me tocó a mí, por eso estoy con conocimiento de oreja nada más, les permitió trabajar con una mediadora la cuestión vincular, para después poder volver al proceso judicial. Son miradas interesantes que empiezan a surgir en la provincia y ojalá se repliquen y se multipliquen, ¿no? Donde la judicatura nos da ese espacio, nos da esa oportunidad, trascendiendo más allá de la causa de la MPO, más allá del objeto de la situación de conflicto. En el que yo intervine en una sucesión, también a pedido de las partes, y el juez me habilitó a trabajar, y la verdad es que fue muy productivo el trabajo que hicimos en la mediación, porque nos permitió evitar una subasta del único inmueble, que era el acervo. Hay 4 herederos, 4 abogados interviniendo, y así todo no llegaban a buen puerto. Y pudimos trabajar y pudimos destrabar la raíz, digamos, de esa situación de conflicto y permitir avanzar en el proceso de indivisión, digamos, ¿no? De división de la indivisión hereditaria. Bueno. Después otro tema importante para referenciar, dos puntitos más solamente sobre la MPO, y después vamos a lo que tiene que ver con cómo preparamos el caso, el conflicto, digamos, para la mediación. Uno tiene que ver con la prescripción, y con esta pequeña aclaración que me ha pasado en varias oportunidades. El sorteo de mediación prejudicial no interrumpe la prescripción, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque a veces el abogado nos llama desesperado, desahuciado, porque se le vence, porque se le prescribe la causa, y el solo hecho de que nos haya sorteado, el otro día me ocurrió acá también, un colega que me sorteó en el mes de febrero, creyendo que mi sorteo le interrumpía, él me contactó recién ahora, vencía la feria, pasada la feria, y el sorteo de mediación no interrumpe prescripción, y la suspensión, que sí es el efecto que provoca la mediación, la suspensión del plazo de prescripción se da solamente cuando se notifica al requerido de la promoción de la mediación y de la fecha de audiencia, o la celebración de la audiencia, lo que primero ocurra. Artículo creo que es 2542 del Código Civil y Comercial de Nación, pero es importante tenerlo presente, porque no es un proceso, no, en sí mismo el sorteo no trae interrupción, y si están jugados con los plazos, es preferible presentar una demanda interruptiva de prescripción en el juzgado que queda radicado y después tomar contacto con el mediador, pero no creer que el solo sorteo trae aparejada la interrupción de la prescripción, porque no lo es, claramente no es así. No es así, tal cual. Y por último, como menciono como referencia algunas características de la mediación prejudicial para tener en cuenta, es que después de la pandemia, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en mediaciones, ya sea en formato presencial o en formato virtual, ¿sí? La incorporación del artículo 15 bis a la ley 13951, la ley provincial de mediación, nos permite la elección de los dos métodos, ¿sí? Inclusive yo he trabajado en algún formato de mediación medio híbrido, en donde tal vez una de las partes se presenta en forma virtual y otra de las partes se presenta en forma presencial. La posibilidad la puede ofrecer el mismo mediador, puede ser a requerimiento de las partes también, puede pedirse, puede haberse planteado en forma presencial, la ley también habilita dentro de los 4 días de notificado, el requerido puede pedir que sea virtual. En mi departamento judicial, entiendo yo que en el de ustedes también, donde hay a veces extensiones geográficas entre una ciudad y la otra, yo estoy a 100 kilómetros de mi colegio, por ejemplo, entonces habitualmente la virtualidad nos permite trabajar y completar la mesa, ¿sí?
tanto sea con los colegas de las compañías aseguradoras como con las propias partes, que por ahí tienen el conflicto está radicado en Tandil, pero la persona tiene su domicilio en Azul y estamos a 100 kilómetros, entonces nos permite integrar de esa manera la mesa y trabajar en cualquier tipo de plataforma, en la medida en que se pueda sostener la confidencialidad de lo que se está debatiendo dentro de la situación. Debo confesar que a mí al principio me hacía un poco de ruido el trabajo en la virtualidad porque estaba muy acostumbrada a trabajar presencialmente el conflicto. En algunos casos prefiero y no doy opción, casi es como que me encierro en que quiero trabajarlo en forma presencial. Y lo que me ha pasado también y que me parece maravilloso es que algunos abogados ya cuando me traen el sorteo me dicen, Luciana, esta es para hacerla presencial. Esta es para, o sea, como que el abogado ya también va intuyendo o va requiriendo, digamos, ese espacio, porque la realidad es que en el espacio físico de la mediación y en el encuentro presencial con el otro, se puede abordar, se puede trabajar desde otro lugar y es mucho más provechoso, depende del conflicto, depende de las circunstancias, depende de un montón de variables, pero bueno, me parece también interesante la mirada del colega cuando él mismo se está dando cuenta de que es una causa para trabajar en forma presencial. No sé, Dolores, ustedes cómo, si vienen trabajando bien con la virtualidad o si han vuelto al 100 a la presencialidad. ¿Están trabajando mixto? ¿Están trabajando más presencial que virtual? ¿Más virtual que presencial? Casi todo Casi virtual. exclusivamente. Perdón, sí, sí. Bueno, casi exclusivamente virtual. Los colegas en general prefieren la virtual. Prefieren la virtual. Bien, bien. Y eso es Mar del Plata, Alba, ¿verdad? Claro, no tenemos grandes distancias ahí. No, bueno, pero podemos bueno. tener algún colega que esté en otro departamento de la provincia, pero que la mediación debe desarrollarse en Mar del Plata, pero son casos limitados. Generalmente el colega que tiene asiento en Mar del Plata prefiere la virtual, sobre todo si es un colega de una aseguradora. Exactamente, porque por ahí tienen una seguidilla de mediaciones en la misma mañana, entonces también ahorran. A nosotros eso también nos benefició mucho porque la mayoría de los colegas de las compañías aseguradoras son los que están en Azul. Entonces por ahí tenían una mediación en Olavarría, que está a 50 kilómetros pero para el otro lado, y a la tarde tenían una mediación en Tandil, que está a 100 kilómetros del sur pero para el otro, por la 226 pero para el otro lado. Entonces, bueno, eso nos permite estar atentos, digamos, y demás. María Juliana dice virtualidad total. Lorena, ¿nunca mediaste presencial? Mira, qué bárbaro. Perdón, Marcela Luciana, yo te también dice quería acotar, virtualidad. como decía la Sí, colega, que primero a las compañías de seguro les conviene muchísimo más y segundo, yo la verdad con la virtualidad hasta he tenido mayor índice de presencialidad, es decir, faltan menos que en tal las cual, de presenciales, comparecencia, ¿verdad? digamos. Y yo también coincido con vos, yo al principio tenía una reticencia tremenda con el tema de la virtualidad hasta que, bueno, apareció todo lo de la pandemia y no quedó otra. Y te Tal digo la cual, verdad, ahora estoy al revés, es decir, no quiero, como que en total. mi colegio a veces es tan bueno, pero el que quiere presencial, y la verdad que sinceramente lo de la virtualidad a nivel trabajo también nos hace más expeditivo un montón de cosas Totalmente. y uno ha aprendido a las cuestiones que antes se veían en forma presencial, tratar de verlas en forma virtual, con lo cual yo hoy por hoy estoy encantada. Me costó buscarle la vuelta, pero ahora, hoy Sí, por hoy, sí, estoy sí. encantada con el Te sistema. sentís más cómoda. Sí, yo también reconozco que en algunas cosas sí me gusta trabajarlas presencial, ofrezco virtual y inclusive a veces me pasa que la ofrecí virtual y después cuando se va desarrollando la mediación me doy cuenta que la segunda la voy a querer presencial. Si puedo, ¿viste? Porque bueno, Yo hago lógicamente es una propuesta. los cierres con acuerdo que he hecho Claro, presencial, como para darle más seguridad a todos, para tal terminar de cual. redondear y que no quede nada en el medio. En esos Ujú. casos sí, pero si no, virtual. Virtual. Bien, perfecto. Perfecto. Bien.
Esto más o menos lo habíamos conversado. Sí, por ahí para aquellos que están recién arrancando, como alguna de las chicas que contaba o que abría micrófono al principio, contarles esto también de la mediación como proceso, que además de ser un proceso colaborativo y armado como a medida, la nueva reglamentación también nos permite a los mediadores tener reuniones o audiencias preparatorias, o a veces un llamadito telefónico, que es como para, sin saber en el desarrollo de qué va a tratar, porque eso nos vamos a enterar preponderantemente de boca del propio actor, o del requirente o del requerido, qué es lo que los trae a la mediación, o por qué está convocándonos en esa mediación prejudicial, pero también podemos tener un acceso previo que nos permita organizar este encuentro, recabar cierta información. A veces yo suelo pedirla cuando el objeto de lo que se trae a sorteo me llama la atención. A veces el abogado que me conoce ya cómo trabajo, me cuenta, me llama para contarme, no para quedarme envuelta en un discurso del cual yo no quiero sacar más que información, sino solamente para prepararme para ese espacio, para saber si hay alguna situación del pasado que pueda llegar a afectar el primer encuentro. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo cuando veamos la planificación. Y por otro lado, contarles también que el trabajo en la mediación, si bien nosotros tenemos esta idea como de que la mediación comienza con un discurso de apertura del mediador, que va a poner las pautas del proceso, que nos va a contar cómo se va a desarrollar, pero también puede ser que podamos arrancar una mediación y desarrollarla. Yo he tenido esa experiencia también a través de reuniones privadas, si bien es bastante más trabajoso, pero puede desarrollarse por reuniones privadas, puede desarrollarse por reuniones conjuntas, puede haber un mix de ambas cosas, puede tener una parte presencial, una parte virtual, digamos, es absolutamente flexible y se puede construir a medida de las necesidades de esa situación que vamos a trabajar, siempre que trabajemos colaborativamente para poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo ensamblan y qué es lo que a mí me parece que estaría bueno tener y que a mí me hubiese encantado tener como abogada cuando me formé como abogada, cuando empecé a trabajar antes de ser mediadora y no lo supe y lo aprendí a poncho, digamos, y nada más que eso, no tuve otra herramienta, pero ¿por qué es importante tener estas pautas de negociación para preparar un trabajo dentro de la mediación, ¿no? ¿Por qué es importante saber de qué hablamos cuando estamos hablando de negociación? La mayoría de los colegas con los que yo hablo sobre negociación, abogados, me plantean que ellos negocian. Gran parte de nuestro trabajo como abogados es negociar, y la realidad es que negociar es mucho más que conversar con el otro colega sobre cuánto querés, cuánto te ofrezco y negociar la modalidad de pago. Negociar tiene todo, el proceso de negociación en sí misma es toda una construcción. La negociación es un proceso que por definición es un proceso entre dos en donde no hay partes, ¿sí? Es un proceso de resolución de conflictos que no requiere la intervención de ningún tercero. Pero la realidad es que en muchos de los casos los mediadores asistimos en esa negociación como un tercero que acompaña a ese proceso de negociación que se da en nuestra mesa, ¿sí? Asistimos en esas negociaciones. Por eso creemos que es importante pensar en conjunto, o contarles yo hoy, qué sería importante analizar antes de la primera audiencia, ¿sí? Todo lo que venimos charlando y viendo tiene que ver con la cuestión procesal o procedimental. ¿Qué es lo que puede pasar dentro de la mesa? ¿Qué es lo que pasa con la prescripción para tener en cuenta? Porque es importante. ¿Qué pasa si el mediador no me gusta? ¿Qué pasa si el mediador se excusa? Todo, digamos, ¿a qué accedo? Digamos, tiene que ver con las pautas de la 13951. Ahora, una vez que yo ya sorteé el mediador ya aceptó el cargo, mandó las notificaciones, tenemos la fecha de la primera audiencia, ya sea que sea virtual o que sea presencial, hay un trabajo previo que es importante que el abogado pueda hacer con su cliente, e inclusive que el abogado pueda hacer con su cliente y el mediador en esa reunión preparatoria o informativa que yo les decía que la ley nos habilita a tener a los mediadores, que tiene que ver con la planificación. Algunas cosas, algunas preguntas que es importante que nos hagamos antes de ir a esa primera audiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos me ha ocurrido, y seguramente a las colegas mediadoras que están hoy participando del encuentro también,
es que uno, como mediador, hace algunas preguntas tendientes a buscar el objeto, digamos, o potenciar o dejar en claro cuál es el reclamo, y nos encontramos con unas respuestas bastante ambiguas que hacen muy difícil el trabajo después, ¿no es cierto? Por ejemplo, en acciones de daños y perjuicios o en reclamos de daños y perjuicios contra compañías aseguradoras, en donde uno encuentra que no está estipulado, no está cuantificado el daño, o que no está tan en claro qué es lo que se va a buscar dentro de ese proceso, o como decía Viviana hoy, que arrancan sabiendo que no van a querer arreglar en la mediación, o sea, negados absolutamente a cualquier cosa que pueda surgir. Entonces, un gran primer paso para potenciar esta oportunidad o para darle la oportunidad que ese conflicto se resuelva en esta instancia de mediación tiene que ver con hacernos algunas preguntas que nos permitan planificar qué es lo que va a ocurrir. Dentro del proceso de formación de mediadores de la provincia de Buenos Aires hay un módulo completo que han estudiado aquellos que son mediadores ya matriculados, que es sobre negociación. Y hay una parte que para mí es de vital importancia y como les decía recién, me hubiese encantado tenerla como abogada antes de formarme como mediadora, que tiene que ver con la planificación de la negociación. Para nosotros, la planificación se da a través de 3 grupos de preguntas, ¿sí? Las preguntas del quién, las preguntas del qué y las preguntas del cómo. Algunas les van a parecer muy pagas, pero realmente, ¿qué es lo que nos ocurre a los abogados? A veces, por no decir siempre, cuando el abogado, en función de abogado, escucha por primera vez lo que el cliente le trae al estudio, lo hacemos como abogados y lo hacemos en la vida en general, escuchamos poniendo algunos filtros a esa escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos aquellas cosas que nos resultan importantes a los efectos de construir después el reclamo judicial. Esta es la forma en la que nos hemos formateado. Entonces, nuestra escucha va traduciendo ese conflicto en función del caso. Y muchas veces armamos en nuestra mente, con esa información, esa pequeña planificación de qué es lo que va a ocurrir en esa mediación, y a veces eso que nosotros tenemos en la cabeza no condice con la realidad del cliente, o con lo que el cliente nos quiso decir, o con lo que el cliente quiere realmente resolver. Entonces, a veces preguntarnos o hacernos esta guía de preguntas que voy a compartir ahora con ustedes, tiene que ver con un trabajo conmigo misma, con la carpetita, con las anotaciones que hice el primer día que atendí a ese cliente, para ver si tengo toda la información que necesito para ir a esa mediación, o si tengo que tirar alguna investigación, o si tengo que volver a preguntar algo, o si tengo que volver a chequear algo, y llegar lo más preparado posible a ese proceso de mediación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, duda, consulta? No. ¿Seguro? Ok. Entonces, en esa guía de preguntas, que para mí es muy simple dividirlas, digamos, en las del quién, las del qué, las del cómo, vamos a encontrarnos con la posibilidad de planificar adecuadamente o al menos pensar o revisar si tengo toda la información y sobre todo, y esto me parece que es fundamental, prepararme para ese encuentro. ¿Sí? Prepararme para esa situación. Estar sólido acompañando, ya sea que vaya como abogada, acompañando a ese cliente a ese proceso que es diferente de una audiencia de testigos, que es diferente de una audiencia confesional en el juzgado, que es diferente de una audiencia de etapa previa dentro del proceso de familia, que es diferente a una audiencia de conciliación laboral, es totalmente diferente. Es flexible, se adecua, todo ok, o sea, pero podemos trabajar si tenemos con qué los mediadores. Si el abogado y la parte no sabe con qué va o a qué va, el mediador frustra la instancia. Y es lo peor que nos puede pasar, que no podamos acordar, que no podamos trabajar sobre vías de un acuerdo porque se frustró desde el inicio, porque ninguna de las partes que está participando sabe para qué va. ¿Sí? Entonces, cuando decíamos recién, cuando Viviana decía recién, no tenemos ni la oportunidad
la oportunidad, el abogado, cómo potencia la oportunidad de trabajo del mediador, sabiendo a qué va a ir, teniendo una expectativa certera en función de las posibilidades de ese mediador. Y eso lo sabe si prepara ese conflicto, digamos, a trabajar, si prepara a la parte para ir, si se prepara él para saber qué es lo que va a ocurrir en ese momento. Las preguntas del qué. Con relación a las preguntas del qué, yo igual esto si quieren después se los comparto, igual más allá de que vaya a quedar grabado. Algunas son fundantes para mí, algunas, insisto en esto, ojalá me lo hubiesen dado en la última materia de la facultad, porque la verdad es que cuando lo supe, revisé cosas en las que había intervenido y digo, claro, ¿cómo no me va a salir mal si esto no me lo pregunté ni se lo pregunté al cliente? Cuando yo me pregunto las preguntas del qué, tiene que ver con todo lo referido a lo que el requirente, si es mi cliente o el requerido, pretende del proceso y del conflicto. Objetivo y objeto, ¿sí? Tratar de saber qué es lo que necesita resolver. Olvidarme del título del caso jurídico que yo le puse al reclamo en la materia a categorizar de la Suprema Corte de Justicia, porque a veces lo que yo le pongo de la Suprema Corte de Justicia no tiene nada que ver con lo que el sujeto necesita o quiere, como contaba Roxana recién. ¿Sí? El chico que quería arreglar la moto porque necesitaba para trabajar. Entonces decimos, daños con lesiones, daños con esto, y no, quiero arreglarla más cortito que eso, no hay. Quiero arreglar la moto porque la necesito para trabajar. ¿Sí? Entonces, a veces el abogado está predispuesto y abierto a escuchar y entender qué es lo que el sujeto necesita, y a veces se embarulla en el título o en lo que va, o a veces está en otro planeta o no se preguntó qué era lo que era y él ya sabe qué es lo que le va a dar, que es un proceso judicial. ¿Sí? Lo primero que hay que pensar cuando uno va a construir o va a planificar sobre el qué es qué pasa si no hay acuerdo. Parece una locura, pero es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa si vamos a atravesar esta mediación y el resultado de esta mediación es un no acuerdo? ¿Sí? Eso los mediadores lo conocemos como MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo no negociado. Es decir, ¿qué pasa si acá no lo resuelvo? Pensar en un escenario alternativo de resolución. Pensar y ayudar a pensar a la parte qué pasa si no se acuerda ahí, qué pasa si no obtengo lo que necesito. ¿Sí? Otra cosa importante para preguntarnos nosotros como abogados y para analizar o investigar un poco en relación a las pretensiones de nuestro cliente es qué valor le está asignando nuestro cliente a obtenerlo, a obtener ese resultado que está necesitando o que nos está planteando. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces, lo he visto en varias ocasiones con clientes míos y lo he visto también en mediaciones, el cliente está encaprichado con obtener algo, ¿sí? Y es el vaso. Y si no es el vaso, es la nada. Eso es lo que se denomina como el objeto de la manzana prohibida, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que lo que esta persona esté queriendo o expresando o diciendo que es lo que quiere, qué valor le está asignando eso. ¿Y qué valor le está asignando en contraposición? Y también muy importante para definir, ahí está, a no obtenerlo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si obtiene lo que está buscando y qué le pasaría si no lo obtiene? ¿Qué valor tiene para él? ¿Sí? Saber qué es lo que quiere. ¿Sabemos qué quiere quien se encuentra del otro lado? ¿Qué necesita el otro para conceder, para lograrlo? ¿O a qué está dispuesto? Porque, perdón, cambié la filmina yo. Digamos, lo importante es entender y hacerle entender también al cliente, y esto también me parece fundante para preparar la mediación y para potenciar el trabajo en esa primera audiencia o en las primeras audiencias, es entender que yo entro en esa situación de conflicto porque necesito del otro para obtener lo que quiero. Es decir, el conflicto es algo que se da en una relación entre dos al menos, en donde yo quiero algo, pero para obtener lo que yo necesito del otro. Lo que vincula a dos personas en un conflicto es la relación de interdependencia entre uno y la otra. Si yo obtengo el teléfono sin necesidad de que nadie me lo dé,
entonces yo no estoy en conflicto para resolver con el otro. Tengo un problema, el otro no me cae mal, lo que sea. Pero el conflicto, si yo lo resuelvo sola, si lo que quiero, lo que digo que quiero, lo resuelvo yo sola, entonces yo no estoy en conflicto con el otro. Entonces, ¿a qué voy con esta definición o con esta vuelta a la base de qué significa conflicto? Que la otra parte también tiene que entender que el otro va a necesitar algo o va a buscar algo a esa mediación. ¿Sí? Que esa mediación no se abre solamente para satisfacer su propia necesidad, sino que de seguro el otro también quiere algo. ¿Sí? Para no creer que la historia que se está contando se va a dar al 100% de lo que está queriendo, sino que hay que entender que en un proceso de negociación la base es la concesión recíproca de cuestiones, ¿no? O de objetos, o de cosas, o de intereses. Otra cosa también muy importante es saber y preguntárselo, y si no trasladárselo, qué costos implícitamente tiene ese acuerdo, o esa búsqueda de acuerdo, o ese lograr eso que lo lleva, ese qué que lo está situando en ese conflicto. ¿Sabe qué costos tiene implícito? Emocionales, económicos, vinculares, judiciales, en pos de lograrlo. Fue claro nuestro discurso, tal vez lo dijimos claramente, nos lo receptó, se comprendió de esa manera, ¿sí? Porque claramente buscar la resolución de una situación de conflicto tiene aparejado costos. Y esto también lo vamos a tener que merituar esta pregunta en función del tipo de conflicto que nuestro cliente nos está trayendo. Puede ser un conflicto entre hermanos, puede ser un conflicto entre socios, puede ser un conflicto entre parejas, puede ser un conflicto entre vecinos, puede ser un conflicto entre patronal y empleado, digamos, las diferentes relaciones vinculares y cómo eso afecta o contamina, si me permiten la palabra, a todo el entorno. ¿Sí? Y esto también es importante verificarlo, ¿no? Si esta persona está en conocimiento de esto. Y por último, y primero es que sepa si esos costos, sobre todos esos costos emocionales, económicos, judiciales, vinculares, relacionales, de su propia paz mental, de toda esa situación. Y la segunda pregunta que viene de la mano con esta es si está dispuesto a transitarlos. ¿Sí? Por ejemplo, esto que decimos, bueno, la persona con la que está en conflicto puede ser una persona con la que tuvo una relación de larga data, o son hermanos, bueno, ¿está dispuesto a encontrarlo cara a cara o prefiere reuniones privadas? ¿Quiere estar en el mismo espacio físico o necesita que el espacio sea virtual? ¿Quiere verlo, quiere confrontarlo o no puede superar la situación de estar en el mismo espacio? Una cosa es un choque, un daño y perjuicio entre dos personas que ni se conocen, y otra cosa es un conflicto que viene siendo arrastrado hace tiempo de una relación vincular en la cual además hay involucradas otras personas, familia, sociedad, un negocio u otros intereses. ¿Sí? Y por último, antes de pasar al otro tipo de preguntas, es tener presente el análisis del valor del status quo. Es decir, antes de dar un paso en pos de intentar resolver algo, analizar cuál es el valor de quedarme como estoy en esa situación. El valor de quedarme quietito, porque a veces avanzar en el proceso de resolución de algo, de una situación de conflicto, va a implicar mayores costos emocionales, económicos y demás, que los que significan quedarme quieto. Entonces, poder también analizar con nuestro cliente ese valor que significa estar donde estoy. ¿Cuál es el costo de avanzar en pos de un proceso de resolución? Esta inclusive es una pregunta previa al hacer el sorteo. Este es un análisis de previo a meterme en una MPO, ¿sí? O en una mediación voluntaria o en una demanda judicial. ¿Qué valor tiene quedarme como estoy? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O pregunta o comentario? No. Yo nada más, Luciana, te quería decir por una cuestión de respeto que en 2 minutitos tengo que salir a buscar a mi hijo al colegio. Bueno, muchas gracias. Ya les agradezco, pero bueno, van a ver que Gracias a salgo vos. es por eso. Dale, ¿Sí? muchas gracias. Gracias por Buenas tardes a avisarme. todas, un gusto. Buenas tardes. Bien.
¿Alguna otra pregunta o duda o algún comentario en relación a esto que les digo? Todo lo que decís es situaciones muy prácticas que se dan habitualmente. ¿Es útil recordarlas o...? Bueno, es O útil. traerlas a la mente por primera vez. Bueno, gracias, me alegro. Bueno, en mi caso no ha sido, pero sí, es muy útil. Es muy Bueno, útil. me alegro. A ver. Un momentito, que se me desvió. Acá está. Cuando pasaban las preguntas relacionadas al qué, otro aspecto importante, y esto es bien importante no solo en lo relativo al conflicto, sino también a quienes están involucrados, tiene que ver con las preguntas del quién, ¿sí? Es decir, todo lo referido a la persona que se encuentra en conflicto, a la relación de interdependencia y a con quién está conflictuando. No solo nuestro cliente, sino también el que se encuentra del otro lado. Y acá hay que tener presente algunas cuestiones. Puede ser que existan historias del pasado vinculadas a ese conflicto o a otros conflictos que también haya que tener presente, que haya que tener conocimiento, ¿sí? Tendencias conflictivas que puedan existir por alguna cuestión, insisto, no estoy hablando de la mediación del daño y perjuicio, ¿sí? Del choque de auto. Estoy hablando de aquellos asuntos en donde existe entre las partes una relación de vinculación personal, societaria, comercial, familiar o lo que sea, y que se encuentran atravesados por una situación de conflictos vecinos, digamos, voluntariamente o involuntariamente, pero existen entre ellos historia vivida e historia futura por vivir, ¿sí? Entonces es importante conocer, conversar con nuestro cliente respecto de historias en donde hayan conflictuado al previo, situaciones en las que se hayan visto involucrados en otros conflictos, en antecedentes. Puede haber, por ejemplo, si pensamos en casos de familia, pero cantidad de situaciones que lo que pasó en las últimas vacaciones seguramente va a detonar en la próxima audiencia, digamos, y entonces estar en conocimiento como abogados de ese contenido, de esas historias, también nos hace saber o estar preparados o nos permite potenciar o trabajar diferente en ese encuentro de mediación. Lo que denominamos botones rojos, aquellas cosas que nos alertan sobre cualquier tipo de escalada o aumento de la intensidad, ¿sí? Inclusive esto también es valioso para los abogados, que a veces sabemos quién es el abogado que está del otro lado, y a veces nos pasa, sobre todo, insisto en esto, en este contexto que tenemos en común en ciudades chicas, en donde litigamos y nos encontramos un día de una vereda y el otro día, el día siguiente o en el próximo caso de otra vereda, y a veces nosotros también llevamos nuestras propias tendencias conflictivas a esa mesa, porque yo sé que el abogado del otro lado, perdón, es un abogado que no arregla, es un abogado que no concilia, es un abogado con el que no tengo piel, con el que no me llevo bien. Entonces, saber de previo que prepararme para ese encuentro con el otro, esta pregunta que para mí es maravillosa, ¿qué es lo peor que me pueden decir? ¿Qué es lo peor que puedo oír en ese momento? No digo que no me hace que no me afecte, no me inmuniza ante lo que me vaya a decir, pero si yo ya sé que es probable que me lo diga, o si yo ya sé que es probable que me vaya a jugar esa carta, o se la vaya a jugar a mi cliente. Por eso es importante saber quién es el otro, según los ojos de mi cliente al menos, y yo saber quién es el otro abogado, a veces lo sé, a veces no, pero bueno. Saberlo de previo me ayuda a prepararme mejor, ¿no? A poder planificar mi intervención mejor. Si sé que es un colega que me chicanea, si sé que es un colega al que no le gusta trabajar con mujeres, o si es una colega a la que no le gusta trabajar con mujeres o con hombres, al revés. Digamos, todo ese conocimiento de previo, sentarme a preparar con quién voy a trabajar en ese espacio, también me permite o me da chance de potenciar más mi trabajo y el trabajo del mediador también. Y por último, la última columna de preguntas tienen que ver con el cómo, ¿sí? Con el cómo tengo que pensar en cómo traslado la historia, cómo el cliente va a trasladar la historia, ayudarlo a construir
las palabras claves, las ideas que quiere trasladar, la información que vamos a brindar, cuánta información vamos a brindar y cuánta nos vamos a guardar, digamos, cuánta información vamos a buscar en ese proceso, cuál es la información, los elementos que no es seguro transmitir o la información que no es segura transmitir y cuál sí, digamos, preparar desde lo discursivo también. Muchas veces me ocurre en el proceso de mediación que empieza a aparecer como prueba de documental, ¿no es cierto? Y la realidad es que los mediadores trabajamos con comunicación. Si bien es cierto que puede haber un presupuesto, puede haber un poder, una escritura, un boleto, podemos tomar vista de determinados instrumentos que hacen a la situación de conflicto, pero más importante que aquello que aparece en papel es cómo se traslada esa información. Y sobre todo, lo importante de pensarlo previo al proceso es permitirnos ordenar esa información para que sea conducente la forma en la que lo traslado, ¿sí? Y también estratégicamente pensar qué información que yo no tengo y sé que el otro sí tiene, voy a buscar. Y cómo genero esa búsqueda de información. No sé si soy clara con lo que quiero decir. Pero digo, si yo no lo pienso y si yo no construyo con mi cliente cómo trasladar la historia, cuáles son las ideas claves, qué información no tenemos pero creemos que el otro sí tiene, cómo podemos preguntarla. Si yo no lo trabajo previo, es probable que no lo logre porque nosotros todavía no estamos tan cancheros con la oralidad. La inmediatez es algo que nos va atravesando hace poco, digamos, post pandemia mucho más, pero no estamos tan cancheros para ese trabajo desde lo discursivo. Entonces, siento que es muy valioso y se nota mucho como mediadora, yo observo, pondero mucho y se nota mucho cuando la parte vino habiendo hablado con su cliente y cuando el abogado conoce la historia, sabe qué es lo que quiere contar, sabe qué información le falta, qué cosas no tiene tan en claro, qué cosas sobre las cuales está seguro. Y ojo con esto, no aquella información que le va a servir en el proceso judicial, porque a veces se confunde esta idea de la historia del conflicto con lo que dice la Cámara en el último fallo en relación a la situación, ¿no? Entonces el abogado viene y me dice, no, porque esto en la Cámara de Apelaciones ya se resolvió en este sentido, como si yo con eso fuera a cambiar la forma en la que voy a intervenir en el proceso. O sea, a mí no me importa no es que no me importa, dijo la Cámara, sí me importa, pero no sirve o no beneficia a cómo se vaya a desarrollar este proceso de mediación. Porque vamos a trabajar sobre otros aspectos, porque no tiene que ver con lo que decidió la judicatura en conflictos como este, y porque seguramente el conflicto que yo tengo sobre la mesa es mucho más y tiene muchos más elementos que los que consideró la Cámara en ese caso judicial que llegó a esa instancia, ¿sí? Entonces, en la historia, cuando hablamos de las preguntas del cómo, tiene que ver con aquella historia que construye el relato de ese conflicto, que contiene un montón de otros elementos más allá de lo que después vamos a considerar para armar la demanda, ¿sí? No, los mediadores no estamos esperando el relato de la demanda, estamos esperando la historia del conflicto. Entonces, repasar con nuestro cliente cómo se va a contar, qué información tenemos, qué cosas son seguras decir y qué cosas no, previo, un día, 2 días antes, una semana antes, hace que ese desarrollo de la mediación nos da la chance, nos da la oportunidad de desarrollar en esa audiencia desde otro lugar y con otros códigos comunicacionales aquello que puede ser luego constitutivo del proceso de mediación, ¿sí? Creería yo que con eso estamos, pero déjenme que corroboro. Sí, ahí está. Básicamente, a ver, humildemente y en forma muy escueta, digamos, muy recortadita, esta era un poco la idea de mi aproximación de charla sobre negociación y mediación. Podríamos hablar un montón más, es más, se podría armar un taller completo sobre negociación, es un tema que a mí me apasiona, básicamente porque insisto en esto, no lo tuve en mi formación de base y creo que en muchas negociaciones hubiese trabajado diferente si hubiese tenido esa formación. En muchas cosas las hice aprendiendo, digamos, y alguna vez me ha salido bien algo y lo volví a repetir en otra cosa y me salió mal, pero porque no supe leer
qué era lo que cambiaba o qué pasaba entre un asunto y otro y por qué me funcionaba para una cosa y no me funcionaba para la otra, porque no tenía base de formación en negociación. Creo que si nos formáramos un poquito más, podríamos, esto no da garantía de un resultado con acuerdo, pero al menos transitamos y le permitimos al mediador conducir ese proceso con muchas más chances de resolución positiva. Y si no trabajamos en un acuerdo, porque el acuerdo hay que tener bien en claro que lo construyen solo los clientes, digamos, solo las partes. Nosotros asistimos, pero la construcción real de que eso sea un acuerdo que ponga solución está en manos y en cabeza de los clientes. Si no podemos acordar en ese momento, porque las partes no quieren, porque no es el momento adecuado, porque el contexto, porque las condiciones no están dadas, al menos transitamos una posibilidad de resolverlo desde otro lugar. Al menos habilitamos esa instancia, que no es poco, para mí es un montón. Pero bueno, a veces no tenemos toda esta info y no nos permiten o no nos permitimos participar o potenciar el trabajo en conjunto en ese espacio. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario. Sí, A mí me Sofía. gustaría comentar algo. Me rescato algo súper interesante con esta charla que estamos teniendo. La planificación de la mediación, estas 3 preguntas que hay que tener presentes, ¿no? Y eso de sacarse el chip de dejar de ver qué me sirve para la demanda y tratar de resolver o de conciliar, que de eso se tratan, que es súper importante, ¿no? Porque uno, como usted dijo, tiene siempre presente lo que va a pasar después. Total. Y no la importancia de lo que están haciendo en el momento, ¿no? Total. Eso es súper, súper interesante, porque uno siempre quiere como ir más allá, ¿no? Pero a veces es importante ver este proceso y la importancia que tiene. Y darle el protagonismo. Muchas gracias, Sofía. Muchas No, por gracias por tu favor. apreciación. Pero me parece que es darle el protagonismo que tiene que tener, ¿no es cierto? Que no sea algo por lo que tengo que pasar para llegar después al proceso judicial. Y es natural que lo encaremos así, porque es el chip que tenemos de la Facu, ¿no? Por esto mismo que decíamos hoy, decir, bueno, tenemos un taller sobre mediación. Yo cuando me formé, este año hace 20 años que estoy matriculada, cuando me formé era una bolilla dentro de derecho procesal, amigables componedores, árbitros y mediadores. Eso fue todo lo que vi. Entonces, si yo lo tengo en ese lugar de mis 32 materias dadas en la facultad, ¿qué opción le voy a dar a esto? Esto es algo chiquito, cortito, que si lo arreglo en una, buenísimo, y si no, me voy al proceso judicial. ¿Sí? Inclusive a veces me ha pasado de tener un abogado que me dice, no, ¿sabe qué, doctora? Si en esta mediación no tenemos acuerdo, yo me voy al proceso judicial porque lo quiero resolver rápido. ¿Estás cargando? Si hay algo que no vas a resolver rápido, es irte a un proceso judicial. Que cualquier abogado sabe que mínimamente estamos hablando de 2 a 3 años y estoy siendo muy bondadosa. Entonces, dame la chance, dame un mes, dame 2 meses, dame la oportunidad. ¿Por qué nos queremos ir rápido de este espacio? Si nada más a medida que los tiempos y la flexibilidad que el mediador puede trabajar con los abogados y con las partes que este espacio. Sí, Doc. Querías hacerme un comentario. Sí, no, solo sumarme a lo que manifestaban. Creo que a veces, aparte del cliente, aunque uno insista y quiera que lleguen a la negociación, están esperando la palabra del tercero, y la figura de ustedes en ese caso es importantísima, ¿no? Y creo que es como para darle el cierre a algo que a nosotros a veces nos cuesta, porque como que necesitan la palabra del otro colega también, para darle el cierre a algo que nosotros ya le manifestamos un montón de veces que es conveniente, pero necesitan como darle otro cierre. Exactamente, sí, totalmente, comparto, es así. Bien. ¿Alguien más? Un pequeño comentario. Sí, Viviana. Generalmente nosotros en las reuniones lo que decimos es que trabajamos de forma tal de que se den cuenta que las resoluciones judiciales prácticamente todas son apeladas. ¿Qué significa esto? Que no conforman a las partes, que no conforman a los letrados. Entonces, esta es la oportunidad que tienen el transitar la mediación con responsabilidad y viéndolo como una oportunidad para buscar su propia solución, porque
esto está incluso hasta reconocido por los propios jueces que están resolviendo, que nadie se queda conforme. ¿Por qué se apela a todo? Y por ese motivo, precisamente, porque generalmente los jueces no conocen el origen del conflicto. Después aplican, ¿no es cierto, doctora? Aplican la ley, la jurisprudencia, pero verdaderamente el conflicto muchísimas veces los mediadores sabemos que pasa por otro lado. Entonces, a Totalmente. veces el abogado no se entera. Uno le pregunta, dígame, doctor, ¿qué cree usted que precisa su cliente? Y la mirada del abogado es como para matarnos. Y Sí. porque verdaderamente parece que le estuviéramos preguntando, no sé, qué es el Sí, titanio, cualquier cosa. sí, Y lo que le sí, estamos sí. preguntando es verdaderamente qué precisa el cliente. Porque en esta etapa, en esta situación que se está viviendo de grandes dificultades económicas y todo lo demás, arreglar esto en mediación, que te lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses, no quiere decir nada, frente a 3 años, ¿no es cierto? Totalmente. Sí. Yo creo Bueno, que muchos colegas se escapan del proceso de mediación rápidamente porque no terminan de entender o no se terminan de hallar en el proceso. ¿Viste? Es como que estoy incómoda acá y me quiero ir, porque en el otro yo ya sé qué tengo que hacer, ¿sí? A veces creo que es como una relación de poder, pero no estar ofendiendo a nadie con lo que digo, tiene que ver con eso, ¿no? Con yo ya sé cómo me manejo en el otro lugar. Acá no sé, esto me queda raro, porque realmente a veces las respuestas son ilógicas, como esto que vos decís, bueno, ¿son 3 meses o 3 años? ¿Por qué cerrarlo? ¿Por qué declinarlo sin al menos intentarlo? Insisto, no hay garantía de resolución. Sí es cierto que la mayoría de las sentencias se apelan porque las sentencias resuelven un litigio, pero no el conflicto. Esto es una distinción que nosotros deberíamos poder aprender en la facultad. O sea, el conflicto es mucho más que el caso. El caso es un recorte en función de ciertos parámetros que la ley dispone. Y el conflicto abarca un montón de situaciones extra caso jurídico que si nosotros no las tenemos en componenda, claramente podemos estar dándole fin a un proceso que no significa resolver un conflicto. Resolver conflicto es mucho más complejo que eso. Bueno, estoy viendo que se desconectan y también me estoy dando cuenta del tiempo que les he tomado. Así que por mi parte es algo que alguien quiera compartir a alguien más, no quiero que nadie se quede con ganas de decir algo, de expresar algo, de preguntar si es así el caso, por supuesto, y si no, agradecerles muchísimo la escucha, la participación, la invitación del colegio también, abierta cuando quieran repetir, ningún problema, hay que seguir insistiendo. Hoy decía Viviana, me hubiese gustado ver el grupo completo con matrícula de colegas no mediadores, pero bueno, ser punta de lanza en algo significa a veces romperse muchas veces y volverse a armar. Estamos instaurando un nuevo paradigma de resolución de conflictos, a pesar de que ya llevamos más de 10 años de mediación prejudicial obligatoria en la provincia, pero es un nuevo hacer, así que hacer más docencia que nunca. Bueno, muchísimas gracias por mi parte. Gracias, doctora. No, por favor, a ustedes por participar. Muchas gracias. Que sigan muy bien. hasta luego, gracias. Tardes. Gracias. Chao, hasta luego. Buenas Buenas tardes. tardes.